Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí esta tarde reunidos para escuchar el último seminario patrocinado por la Real Fundación Victoria Eugenia. Por supuesto, agradecer a esta fundación y a los patrocinadores, tanto CS Leverín como Octofarma, la posibilidad de estar esta tarde aquí reunidos para escuchar a dos ponentes que tenemos sobre el tema de sensibilización, diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con enfermedad von Willebrand. Como sabéis, la enfermedad von Willebrand es la coagulopatía que más vemos en las consultas de hemostasia, de coagulación. Es verdad que la mayoría de pacientes es fácil el tratamiento, tenemos buenos tratamientos para ellos, pero todavía nos quedan muchos retos en esta medicina moderna, donde una de las cosas que está tomando cada vez más fuerza es valorar cómo nuestros pacientes perciben su enfermedad y ver qué calidad de vida tienen. Un tema que posiblemente hace años pues lo teníamos un poquito de lado, pero que hoy en día es muy importante hacer ese seguimiento y ver las actuaciones que nosotros realizamos o que podemos realizar, cómo mejoran su calidad de vida. Para ello tenemos hoy dos ponentes. La primera charla nos la dará Sonia Herrero Martín del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Guadalajara y que lleva por título Cambios en el manejo clínico de la enfermedad von Willebrand que impactan en la mejora de la calidad de vida. Y una segunda presentación que nos la dará María García Dasí, que es psicóloga general sanitaria y que es de mujeres con enfermedad von Willebrand, vivencias y apoyo psicológico. Yo no me quiero extender más, con lo cual le voy a dar paso a Sonia para que comience con su primera presentación. Os repito el título: Cambios en el manejo clínico de la enfermedad von Willebrand que impactan en la mejora de la calidad de vida. Cuando quieras, Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia y a los patrocinadores. Y gracias a los asistentes porque ya estamos con un pie en la Navidad y es complicado estar por aquí por la tarde. Voy a compartir mi presentación, a ver si lo hacemos de manera adecuada. No sé si ya sois capaces de verla. ¿La estáis viendo ya? No, Sonia, no se ve todavía. ¿Todavía no? ¿Ahora sí? ¿La estáis viendo ya? ¿Todavía no? No, no, Sonia, no se ve. Vamos a ver. Has dejado de compartir tu pantalla, ¿verdad, Ana? Sí. Vale. ¿Y ahora? No se ve todavía. No se ve todavía. Vamos a ver. No sé si salir. Sonia, si quieres, haz como nos han indicado antes, salir y volver a entrar. Sí, vamos a hacer eso porque... Hace un momentito se veía, Sonia. ¿Sí? Ahora se ve, sí. Ahí. ¿Ahora se ve? Bueno, pues perdonar. Hace un momento iba bien y ahora de repente... ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Vale, pues nada, vamos a ello entonces para no retrasarnos más. Bueno, realmente el título de presentación, Cambios en el manejo clínico de la enfermedad de von Willebrand que impacta en la mejora de calidad de vida, yo lo llamaría más como, bueno, pues como una visión que tenemos a lo largo de todos estos últimos años y realmente la enfermedad de von Willebrand está
cobrando su protagonismo, un protagonismo que entendemos que es merecido, porque como decía Ana, pues efectivamente es la coagulopatía que vemos más en las consultas y es más frecuente. Con lo cual el nuevo desafío efectivamente para los clínicos es la enfermedad de von Willebrand. ¿Y por qué hablamos de calidad de vida en enfermedad de von Willebrand? Pues porque efectivamente tenemos datos de que hay tasas altas de ansiedad y depresión, más del doble de lo que podemos encontrar en la población general, asociados a esta enfermedad y asociados a los diferentes síntomas hemorrágicos que se tienen, tanto en hombres como en mujeres. Y por supuesto, como cabría esperar, aquellos fenotipos de sangrado más grave, pues efectivamente se correlacionan con una peor calidad de vida, porque no solamente hablamos que el sangrado menstrual abundante tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de estas mujeres, sino que también en los tipos más severos y más graves, pues efectivamente también los sangrados articulares, la artropatía y el dolor, pues afectan efectivamente a calidad de vida y a salud mental. Efectivamente, la coagulopatía más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, con lo cual como clínicos no es raro que la enfermedad de von Willebrand pueda coexistir con otros trastornos hemorrágicos. Con lo cual, el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand no nos tiene que pues parecer suficiente, sino siempre tendremos que descartar que con una clínica similar, porque también puede ser clínica hemorrágica, podamos tener otros trastornos debajo, con lo cual siempre investigar más allá. Hasta el 1% de la población puede tener enfermedad de von Willebrand, pero realmente una clínica más significativa la vamos a tener en el 1 por 1000. Y son grandes los avances que se están haciendo en los últimos años. Yo creo que sobre todo a partir de 2021, en que salieron las guías de la enfermedad de von Willebrand y que también se ha intentado concienciar de esta patología al resto de la población y a los clínicos en particular en cuanto al reto que supone para las mujeres. Y ahí en 2021 también aparecieron los primeros principios europeos para las mujeres y niñas con trastornos hemorrágicos. Pero bueno, faltan estándares de atención, todavía hay disparidades en el diagnóstico y en el tratamiento y efectivamente pues necesitamos del desarrollo de esos estándares, de unas guías que nos ofrezcan pues una seguridad y una estandarización en las diferentes áreas geográficas. Voy a hacer una pequeña revisión, porque obviamente en este tiempo no da tiempo a ver todo, de lo que podemos nosotros mejorar como clínicos en nuestro día a día, centrándonos en recomendaciones en cuanto a la evaluación clínica, diagnóstico, genética, manejo y bueno, pues ver así muy brevemente algunas líneas de investigación. Desde luego, en la evaluación clínica, un dato muy importante es cuando nosotros vemos al paciente, es hacer una buena historia clínica hemorrágica. Efectivamente, tenemos herramientas que todos conocemos, la STH-VAS ya las conocemos todos, que podemos aplicar tanto en hombres como en mujeres. Y desde luego, aunque nosotros tengamos la sospecha de que ese paciente pueda tener una enfermedad de von Willebrand, o un trastorno hemorrágico al menos, sí que debemos, o es interesante que siempre conste en nuestra historia el score o medir efectivamente cuánto es el puntaje hemorrágico de nuestros pacientes. La STH-VAD o bien por herramientas online la podemos realizar. Y si, por ejemplo, pues tenemos un adolescente pues, que tiene un STH-VAD mayor de 4, pues efectivamente podemos pensar que tenemos un trastorno hemorrágico, porque como todos sabemos, dependiendo de la edad y dependiendo del sexo, pues tenemos los puntos de corte que ahí os reflejo para poder valorar una paciente con clínica hemorrágica. Por supuesto, para las mujeres, como bien sabemos, el sangrado menstrual abundante es muy prevalente en los trastornos hemorrágicos. Además, puede ser el primer síntoma de este trastorno hemorrágico, con lo cual el síndrome menstrual abundante pues lo podemos considerar, bueno, pues como nos dice ahí bien la definición, que nos interfiere la calidad de vida física, emocional y material de la mujer. Pero sí, bueno, si lo quisiéramos cuantificar, tenemos diferentes scores y diferentes digamos, calculadoras para ayudarnos a saber que ese sangrado menstrual abundante es más de 80 mililitros por ciclo. ¿De acuerdo? Ahí también os pongo unos predictores de sangrado menstrual abundante, aparte de la escala del PV-VAC, que cuando es mayor de 100, por el número de productos saturados cada día de ciclo, pues podemos pensar que tenemos un sangrado menstrual abundante. Pero también los sangrados de más de 8 días, o necesita varias medidas higiénicas a la vez, o recambio nocturno, o la anemia ferropénica mantenida, todo eso hace pensar en que tenemos un sangrado menstrual abundante.
Por lo tanto, la mujer en la enfermedad de von Willebrand tiene un papel relevante. Por un lado, se ha visto que es más frecuente que se retrase el diagnóstico en las mujeres que en los varones. A veces el promedio es de hasta 16 años de retraso de diagnóstico, y si hacemos retraso en el diagnóstico, lógicamente las medidas terapéuticas van a llegar tarde. Muchas de ellas pues, van a sufrir procedimientos invasivos como ablación o legrado endometrial o incluso histerectomía, con lo que ello puede suponer para una mujer. Y no es raro que estas mujeres vayan a tener, como veis ahí, hemorragia posparto, sobre todo secundaria, y en muchas ocasiones necesidades transfusionales. Con lo cual, efectivamente, son muchas las esferas en que afecta a la mujer la enfermedad de von Willebrand, tanto la esfera laboral y escolar, como la actividad física, en sus relaciones sexuales, en la actividad social. Tenemos que tener en cuenta que este sangrado menstrual abundante no es solamente el volumen de sangrado, sino en muchas ocasiones también hay dismenorrea, también en ocasiones hay quistes hemorrágicos, endometriosis. Todo ello puede afectar a su salud reproductiva y también en una esfera de preocupación por la gestación, por los problemas que pueda tener y por los problemas también que pueda tener el recién nacido. Con lo cual son muchos, por decirlo, los aspectos que la mujer con enfermedad de von Willebrand pues aúna. Y se ha visto que hasta bueno, pues más del 80% de estas mujeres reportan un impacto en su calidad de vida. Con lo cual, el retraso en el diagnóstico efectivamente y un mal manejo o un retraso en ese manejo pues impacta negativamente en toda esta población. Tenemos muchos cuestionarios de calidad de vida que se utilizan y que también podemos utilizar en trastornos hemorrágicos. No voy a hablar de ello porque estoy segura que mi compañera os va a comentar. Simplemente insistir en que debemos tenerlos en la consulta cada vez más a mano y hacerlos en la medida de lo posible. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero nos va a ayudar a que efectivamente saber hasta qué punto tenemos clínica hemorrágica en nuestro paciente y hasta qué punto afecta la calidad de vida. Y os dejo algunos de los cuestionarios. El cuestionario, por ejemplo, Samantha, que está disponible en español, pues un cuestionario también pues, muy sencillo, todavía es verdad que precisa validación, pero que, bueno, que podemos hacer de una manera fácil en nuestro día a día. No nos podemos olvidar de los hombres, no nos podemos olvidar de las mujeres y no nos podemos olvidar de los transgénero en las diátesis hemorrágicas. Muchos de ellos van a llevar tratamientos estrogénicos que nos van a aumentar los niveles de factor 8 y factor de von Willebrand, lo cual pues, bueno, en esta ocasión pues, nos puede ser interesante para bajar el volumen de sangrado, pero hay que recordar que estos estrógenos en algunas ocasiones pues, habrá que valorar muy bien el riesgo-beneficio por el aumento del riesgo trombótico y también valorar el hecho de que evitar un estrógeno en un transgénero puede también tener efectos deleterios psicológicos, con lo cual valorar mucho el positivo y el negativo a la hora de estos tratamientos. Pero además es una población que con frecuencia va a tener retos hemostáticos como son las cirugías y también bueno, pues se puede ver afectada los niveles de hemoglobina, bien con los estrógenos que nos pueda bajar o con la testosterona que nos pueda subir. Una vez que tenemos al paciente bien evaluado clínicamente, nos va a ser un poquito más fácil tener el diagnóstico o hacernos idea de la importancia de la clínica hemorrágica en nuestro paciente. Y lo digo porque efectivamente no es tan fácil el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Sabemos que los tipos 2 o 3 bueno, pues son los más graves, pero también son los más raros. Y lo más frecuente que tengamos en nuestras consultas son los tipo 1. Cuando tenemos tipo 1, pues aquellos que tienen menos de 30% decimos que, bueno, efectivamente tenemos una enfermedad de von Willebrand, pero tenemos un gran número, una gran bolsa, por decirlo así, de pacientes que está entre ese 30 y 50% y que poner el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand es un poquito más complicado. De tal manera que a veces también estos pacientes en muchas ocasiones sufren un retraso en el diagnóstico y un retraso en poner el tratamiento y eso pues obviamente merma su calidad de vida. En muchas ocasiones pues han sufrido muchos procesos hemorrágicos hasta que se les da el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Con lo cual muchas veces llegamos tarde mal a estos pacientes y esto es lo que también como clínicos pues debemos de intentar mejorar en la medida de lo posible. No voy a entrar, obviamente, hoy en repasar todas las guías de 2021 que nos apoyaron en cómo debemos hacer el algoritmo diagnóstico, pero sí daros cuenta que efectivamente la enfermedad de tipo 1, que es la más frecuente, cuanto
tenemos menos de un 30%, decimos tenemos un Willebrand independientemente de la clínica hemorrágica. Pero cuando tenemos, como decimos, ese gran volumen de pacientes entre el 30 y el 50%, tendremos que valorar muy bien esa clínica hemorrágica y, como digo, es muy interesante tenerla bien etiquetada para poder llegar a un diagnóstico más certero. A mí me gusta este algoritmo en el cual efectivamente nos viene a decir que con un 30%, con menos de un 30% tenemos ese diagnóstico, con más de un 50% también podemos decir que estamos dentro de los valores normales, pero entre ese 30 y el 50% en ocasiones no podemos dar el diagnóstico con una primera ni una segunda consulta y tendremos que esperar a los ritos hemostáticos de ese paciente para valorar si efectivamente va a ser finalmente etiquetado con una enfermedad de von Willebrand o simplemente decirle que es un paciente sano y que todos estos ritos hemostáticos no ha tenido ningún problema y que además los valores prácticamente están al límite de la normalidad y darle el alta. Es decir, que no es tan fácil con una o dos consultas a veces para estos pacientes resolver el diagnóstico y bueno, pues a veces necesitamos pruebas repetidas, seguirlo a lo largo de los años o de los meses, dependiendo de la situación, y ver todos esos retos o bien que ha tenido o bien que le están por tener. Y siempre, pues, obviamente, acompañarlo después de cada uno de esos retos. Tampoco voy a entrar en cómo es el algoritmo de la enfermedad de von Willebrand tipo 2, pero sí quiero reseñar el papel importante que tiene también la genética en algunos subtipos de enfermedad tipo 2. Y efectivamente tendremos que recurrir no solo a pruebas de laboratorio, sino a pruebas genéticas, sobre todo para los tipos 2, como digo aquí, 2N y 2B, que nos pueden ayudar mucho para confirmar el diagnóstico. Hoy día la genética tiene una mayor disponibilidad, los costes son menores y tendremos que tenerlos en cuenta en nuestro día a día para el diagnóstico. Aparte, también, no tanto como en la hemofilia y las portadoras de hemofilia, pero sí para el diagnóstico preimplantacional o el consejo prenatal también, sobre todo en los tipos graves tipo 3. Bueno, me he tomado la libertad de transformar este gráfico que vemos de la mujer con trastornos hemorrágicos, que ya todos seguramente conocéis, pero lo he llevado más al campo de la mujer con enfermedad de von Willebrand, para que veáis que a lo largo de las etapas de la mujer tenemos que intentar llegar de la manera mejor posible, más precisa, para aplicar los tratamientos más adecuados, porque si no, siempre vamos a ir por detrás y siempre vamos a aplicar las medidas probablemente pues tarde. Realmente la hemorragia intracraneal es poco frecuente en la enfermedad de von Willebrand, solamente a mujeres más esperable en la enfermedad de von Willebrand tipo 3. En la infancia, por supuesto, tendremos que estar atentos a la clínica de epistasis, tanto en niños como en niñas, y ver las posibilidades terapéuticas que son más adecuadas e incluso valorar cuando esos sangrados son graves o son frecuentes tratamientos más a largo plazo. Ya en la pubertad el sangrado menstrual abundante pues lo podemos tener en nuestras mujeres con enfermedad de von Willebrand, con lo cual, pues como vemos ahí, son diferentes las opciones terapéuticas, incluida también a veces el iniciar una profilaxis asociada a estas reglas que algunas veces pues son muy poco compatibles con la vida habitual e incluso pues nos pueden dar problemas de anemia y necesidades de ferroterapia. Durante el embarazo todos conocemos que la enfermedad de von Willebrand es muy variable y dependiendo del subtipo pues vamos a tener elevaciones del factor de von Willebrand o no. Como todos sabemos, en la tipo 1 suele haber una elevación y en muchas ocasiones llegan al parto en una situación óptima, que no van a necesitar grandes medidas terapéuticas, pero nunca olvidar el momento del parto y la posible riesgo de hemorragia posparto en estas mujeres, con lo cual siempre debemos tener un plan de parto adecuado ya a partir de la semana 34, donde tengamos bien etiquetadas nuestras embarazadas, valorar efectivamente si pueden ponerse la epidural y seguirlas en el parto inmediato y en el posparto, porque las hemorragias posparto secundarias después del alta no son infrecuentes como hemos visto y las necesidades incluso transfusionales. Por otro lado, en otros subtipos, como el subtipo 2 o el subtipo 3, en ocasiones efectivamente el factor de von Willebrand no se eleva o queda prácticamente igual, con lo cual en estas pacientes siempre tendremos que estar muy atentos a poner el tratamiento adecuado.
En una edad más madura, pues el riesgo de sangrado uterino normal, uterino anormal lo tenemos presente en muchas de estas pacientes. Y en el periodo de la perimenopausia, efectivamente, también vamos a poder necesitar tratamientos asociados para bajar los riesgos de sangrado. Ya en la edad más, más adulta, la vejez, el daño articular y a veces el dolor crónico en las pacientes, sobre todo con enfermedad de von Willebrand más grave, puede aparecer. También me parecerá el riesgo cardiovascular y a veces necesidades de antiagregantes y anticoagulantes que tendremos que tener en cuenta en estas pacientes y otras comorbilidades. No sé si me estáis, no me sale la... Ahora, perdonad. Efectivamente, hay que valorar lo importante que es un diagnóstico temprano. Hay que valorar protocolos de coordinación, no solo con las diferentes especialidades, sino también con primaria. Hay que divulgar e informar a estas pacientes y también al resto de especialidades sobre lo que es esta patología y los múltiples aspectos y variabilidad que tiene. Y por otro lado, también ya hay algunos grupos que están utilizando algoritmos de aprendizaje automático para una mayor precisión y poder así identificar hombres y mujeres que puedan estar afectados de Willebrand y con ello empezar un estudio más pormenorizado. Aquí os dejo un estudio en que efectivamente se utiliza un modelo diferente para hombres como para mujeres y bueno, pues con métodos como el Machine Learning ver aquellos pacientes, población, que pueda tener, o sea, más factible de que pueda tener una enfermedad de von Willebrand, a partir de ahí iniciar un estudio. Sería como tener una huella digital para poder llegar efectivamente a conseguir que no haya subdiagnósticos y que bueno, podamos llegar a una población más grande de manera adecuada. Con todo esto, con toda esta información tenemos que llegar al manejo de nuestros pacientes. Son muchas las armas terapéuticas que tenemos. Cada vez son más, por suerte, pero bueno, también tenemos que saber aplicarlas y cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Todavía tenemos muchas dudas en cuanto a los diferentes fármacos y su farmacocinética. Tenemos todavía muchas dudas cuáles son los niveles adecuados en cada una de las situaciones de la enfermedad de von Willebrand, que es tan variable. Y por otro lado, pues hay algunos fármacos que vamos a elegir más para cuando hay sangrados leves o procedimientos leves y otros que utilizaremos en procedimientos más graves. Pero siempre serán tratamientos que debemos intentar en la medida de lo posible que sean personalizados, dependiendo del subtipo de enfermedad de von Willebrand, dependiendo del perfil de sangrado de nuestros pacientes y dependiendo además del perfil clínico del paciente, dependiendo de comorbilidades, actividad física y también, por supuesto, de las preferencias del paciente. Importante bueno, pues conocer estos diferentes fármacos que, bueno, no voy a entrar en detalle porque estoy segura que todos los conocéis, como es, por un lado, elevar los niveles endógenos de factor de von Willebrand mediante la desmopresina en diferentes versiones, intravenosa, subcutánea o intranasal. Saber que sobre todo es muy útil en la enfermedad de tipo 1, también tipo 2A y en algunos de tipo 2M, y no tan útil para el tipo 2B ni para el tipo 3. Y saber también que lo podemos utilizar en embarazadas, siempre idealmente hacer las pruebas de respuesta a desmopresina antes del embarazo para en el momento que lo necesitemos pues saber que hay una respuesta adecuada. Pero también tenemos que saber que tiene sus limitaciones el uso de la desmopresina, no solamente porque tengamos efectos secundarios con su administración, sino porque también hay otros pacientes que por sus comorbilidades no serán adecuados, como aquellos que tengan enfermedad cardiovascular o cerebrovascular o epilepsia o en mujeres con preeclampsia. Tampoco la deberemos de dar en menores de 2 años por los problemas asociados tipo natremia o convulsiones. Normalmente lo vamos a utilizar en procedimientos menores, ya que el fenómeno de taquifilaxia o de pérdida de efecto con dosis repetidas pues es habitual. Tampoco a lo mejor será el tratamiento más indicado cuando hay un aclaramiento acelerado del factor de von Willebrand, como en el subtipo 1C, no adecuado en el 2B ni en el 3, como hemos dicho, y por otro lado ha habido problemas también de suministro de parte del fabricante para la formulación intranasal. Como sabemos, tenemos otras
tratamientos que son sustitutivos para la enfermedad de von Willebrand. No tendremos el arsenal que tenemos para la hemofilia, pero bueno, sí que tenemos factores tanto, como ahí os reflejo, tanto plasmáticos como recombinantes. Dentro de los plasmáticos hay diferente proporción de factor de von Willebrand con factor 8, como os dejo ahí reflejado en la diapositiva, y en cuanto a factor plasmático con una alta concentración de factor de von Willebrand tenemos el Wifactin, que solamente lo está en Europa y que tiene una proporción, como veis ahí, de 51 con respecto al factor 8. También existe con ciertas restricciones, dependiendo de las localizaciones, el Bonbendi, que es un factor von Willebrand recombinante, pero tener en cuenta que efectivamente no contiene factor 8, con lo cual en aquellos pacientes que tengan un sangrado agudo, que tengan un factor 8 descendido, tendremos que valorar poner a la vez tratamiento con factor 8 recombinante. También puede ser una opción para algunos grupos que deseen productos derivados plasmáticos. Y por otro lado, que es variable, su vida media es de aproximadamente 20 horas mayor que la de los productos plasmáticos. Otras terapias complementarias habituales que vamos a utilizar es el tranexámico, que ya sabéis que lo hemos utilizado en muchas ocasiones asociado a procesos sobre todo menores en la enfermedad de von Willebrand y también en el posparto, muy útil, normalmente prolongarlo hasta 10 o 14 días o lo que sea necesario si hay sangrado. Poco uso el factor 7, si bien en casos refractarios podría ser de utilidad o en casos raros de inhibidores del factor de von Willebrand o del factor 8. También en el subtipo 2A con malformaciones arteriovenosas podemos utilizar el anti-BEF frente al factor de crecimiento endotelial y también estudios con atorvastatina para este mismo problema. Terapias complementarias, desde luego en las mujeres que tengan un sangrado menstrual abundante, de utilidad los anticonceptivos orales combinados, también el levonorgestrel puede ser de utilidad, el dispositivo intrauterino, y en algunas ocasiones utilizaremos el tratamiento hormonal más antifibrinolítico. Hay que valorar también si efectivamente en mujeres, sobre todo de cierta edad, cuál es su riesgo tromboembólico, y siempre recordar la ferroterapia que es necesaria en muchas de nuestras pacientes, siempre que tengamos la ferritina menor de 20 y si la tenemos menor de 50 y hubiera clínica con fatiga, valorar ferroterapia. Por supuesto, todavía quedan muchos interrogantes en cuáles son las mejores opciones para cirugía mayor, cirugía menor y en el posparto. Os dejo ahí algunas de las recomendaciones que nos dan, como es que tengamos el factor en cirugía mayor de 50 al menos 3 días tras la cirugía, y en aquellos pacientes sobre todo de riesgo tromboembólico, cuidado de que monitorizarlo para que el factor no se eleve más del 150%. Para cirugías menores probablemente con antifibrinolítico y el factor 8 mayor de 50 sería suficiente, y en el posparto valorar siempre el uso del tranexámico y en aquellos casos que no tengan valores suficientes administrar el factor de von Willebrand, factor 8 mínimo de 3 a 5 días posparto o incluso 7 días dependiendo de la evolución de nuestra paciente. Con todo ello, pues todavía quedan muchísimos puntos por mejorar y todavía investigaciones futuras que nos deban de dar seguro alegrías. Ya para terminar, para no extenderme mucho más, comentar que efectivamente el arsenal terapéutico en hemofilia y los cambios que ha habido en hemofilia son mucho mayores que los que ha habido en la enfermedad de von Willebrand, pero sí que se está investigando y hay muchas líneas que a lo largo de este año han salido para enfermedad de von Willebrand. Quedan muchos interrogantes. ¿A quién dar la profilaxis? Parece que, que las hemorragias graves y frecuentes serían un indicador para que nosotros tengamos que poner la profilaxis, y efectivamente llamamos profilaxis a aquel periodo de más a 3 a 6 meses, al menos aplicable una vez a la semana, y en las mujeres al menos una vez por ciclo menstrual. Realmente no es el estándar, todavía quedan muchos interrogantes ahí, como os pongo, en dosis, frecuencia, farmacocinética, y solamente todavía es una minoría de los pacientes con enfermedad de von Willebrand que estamos con profilaxis. Como veis ahí está un 1,6% y sobre todo para los tipo 3.
muchos interrogantes en dosis. Ahí os dejo algunos ejemplos dependiendo del tipo de sangrado y el tipo de producto, y muchas limitaciones también, como sabemos, porque bueno, pues muchas veces son pacientes adultos que hay que formarlos, también en la autoinfusión, dudas en farmacocinética, efectos secundarios como puedan ser la posibilidad de inhibidores, aunque son raros, o incluso de alergias, tener en cuenta siempre, desde luego, las preferencias del paciente y los costos que ella pueda llevar. Muy interesante me parece este proyecto de CORE, de enfermedad de von Willebrand, en que efectivamente se tiene o se prioriza las perspectivas de los pacientes para definir un nuevo marco para los estándares de evolución de la enfermedad de von Willebrand y los ensayos clínicos, de tal manera que en ese CORE están pacientes, están clínicos, están compañías farmacéuticas y están las entidades regulatorias, para que se incorporen estos aspectos ahora más prioritarios en profilaxis y manejo perioperatorio, también con un campo para la mujer, y se incorpore de la manera más transparente y más, digamos, ágil todos estos nuevos avances. Por supuesto, hay muchos ensayos en Willebrand, que no vamos a entrar en ellos. También cada vez son más los ensayos que hay en enfermedad de von Willebrand y en la mujer, como vemos ahí el estudio Empower, o también en el embarazo, como vemos ahí el estudio VIP. Ya salieron los resultados del fase 3 de profilaxis de enfermedad de von Willebrand, tanto en niños y en adultos, con Vilate, que también dio muy buenos resultados y donde también se incluyeron mujeres. Recalcar también los resultados del ensayo bueno, pues que ha dado en fase 3 para enfermedad de von Willebrand con el uso de Bonvendi recombinante, donde también se incluían a niños, y bueno, pues que efectivamente los resultados también son muy prometedores, con lo cual tenemos un gran abanico de ensayos con poblaciones que hasta ahora no habían sido estudiadas, como eran las mujeres y las embarazadas, con lo cual, bueno, pues muy contentos en este aspecto. También viejos fármacos, porque ya no es tan nuevo, como son los miméticos del factor 8, pero que también están en ensayo, como es el imecizumab, que todos ya conocemos para enfermedad de von Willebrand, también tiene ensayos. También Nosotocaf alfa, también se ha incluido ensayos en fase 1 ya para tipo 2N y tipo 3, y hay otras moléculas muy interesantes como el BT200, que alargaría la vida de nuestro factor de von Willebrand, y que ya pues tenemos estudios que han pasado a fase 2. También anticuerpos monoclonales contra la proteína S, que están en estudios, y el HBM002, que ha pasado, salieron hace poco los resultados de fase 1 para enfermedad de von Willebrand, y tener en cuenta que además es de tratamiento subcutáneo. Bueno, falta mucho todavía, pero estamos en el buen camino. No voy a entrar en terapias preclínicas, que os dejo ahí, que están ya, que es en la nanotecnología en el von Willebrand, como vemos ahí con nanopartículas también de plaquetas sintéticas o nanoanticuerpos bioespecíficos, que también, bueno, pues tendremos que estar atentos a estos resultados. No tan buenos resultados en terapia génica por el tipo de gen que tenemos, por el tipo de modificaciones post-traduccionales que tiene esta molécula y por la pérdida de multimericización que ocurre después. Pero bueno, hay estudios en ratones y bueno, ahí estamos todavía. Y bueno, también hay estudios con ARN para silenciar alelos mutantes, o estudios en edición génica. Los estudios en farmacocinética también están empezando a dar la luz en los últimos años, que también pues, es complicado en la enfermedad de von Willebrand, que es tan variable y bueno, tan variopinta y tiene tantos subtipos, pero bueno, ya están saliendo los primeros estudios de modelaje en farmacocinética, como vemos ahí. También el estudio WIL31 nos da los primeros resultados. En el envejecimiento y la enfermedad de von Willebrand, pues efectivamente no podemos olvidar que sigue habiendo o puede haber sangrados, que se junta además con otras patologías, como pueden ser comorbilidades como el cáncer o las patologías cardiovasculares, que tendremos que seguir a nuestros pacientes a lo largo de la vida, y que además también el daño articular en las formas graves y el dolor no es tan infrecuente en esta patología, con lo cual tendremos que acompañar a nuestros pacientes a lo largo de la vida, ver las mejores opciones para no llegar tarde a todos estos aspectos, como ahí os comento.
Así que la detección lo antes posible, el acceso equitativo, idealmente, equipos multidisciplinares y de atención integral, el registro y la investigación, como siempre, van de la mano para poder avanzar. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia tiene varios proyectos abiertos, como ahí os dejo en la diapositiva. También nos comenta la Real Fundación Victoria Eugenia con sus registros de trastornos hemorrágicos que va a abrir a más centros a partir del año que viene, con lo cual pues intentar todos participar para poder avanzar antes y tener más apoyo a todos estos pacientes con enfermedad de von Willebrand. Como conclusión, la información adecuada, ajustada en su momento vital, diagnóstico preciso y oportuno, sin retrasos, con un seguimiento multidisciplinar y con terapias adecuadas, junto con la inclusión de mujeres, que ha sido una población poco estudiada en ensayos y registros, aportarán datos valiosos que ayudarán a la mejora de su atención y su calidad de vida. Muchas gracias y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias a Sonia por... Uy, se oye un poquito acoplado. ¿Puedes tú quitar, Sonia? Muchas gracias a Sonia por esta revisión exhaustiva de todos los aspectos de la enfermedad von Willebrand. Se me ha olvidado deciros a los asistentes que las preguntas las realizaremos al final de las dos charlas, ¿vale? Haremos el debate entonces. Para no retrasar más estas charlas, vamos a dar paso ya a María García Dasí, que como os he dicho es psicóloga sanitaria, y su charla es Mujeres con enfermedad von Willebrand, vivencias y apoyo psicológico. Cuando quieras, María. Gracias, Ana. Vamos a ver si compartimos. Creo que me está pasando lo mismo. A ver. Creo que me está pasando lo mismo que a Sonia, Ana. Así que voy a cerrar, volver a abrir. Vale. No sé si veis la presentación ahora, Ana. Ya se ve, María. Sí, Vale, ya se ve. Sí, compártela ahora. Perfecto. Fenomenal. Buenas tardes a todos. Soy María, soy psicóloga clínica y en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en este curso a la Fundación Victoria Eugenia y a los patrocinadores. Como les adelantaba la doctora Cid, voy a hablarles de mujeres con enfermedad de von Willebrand, pero centrándome en los aspectos psicológicos y emocionales que implican el padecimiento de este trastorno. Antes de empezar, lo primero que me gustaría es explicarles un poco cuál es mi marco de referencia, que no tiene nada que ver con la hematología y es el de la psicología de la salud. La psicología de la salud es una disciplina que se encarga del abordaje de las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de los pacientes con enfermedades crónicas en general. Por tanto, vamos a atender al afrontamiento emocional que el paciente hace de su diagnóstico, al manejo del tratamiento a lo largo de su vida y lo hacemos desde un marco biopsicosocial, es decir, que tiene en cuenta los síntomas y la parte hemorrágica, pero también, como les digo, la parte emocional y la interferencia social del trastorno. Como enfermedad crónica, además, tenemos en cuenta desde mi disciplina que va a requerir un esfuerzo adaptativo, un esfuerzo de adaptación constante a lo largo del ciclo vital y que va a provocar, en la mayor parte de los casos y tristemente, una interferencia que debemos acompañar en su calidad de vida. Y en concreto, la psicología de la salud se enfoca especialmente en las mujeres por ser en muchas patologías crónicas, no solo en coagulopatías, a veces un aspecto olvidado. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de las vivencias, ¿no? De los procesos que atraviesan. Y a modo de índice les pongo la figura de un poliedro porque creo que representa bastante bien el desafío que implica para ellas. Es un proceso desafiante y como tal poliedro con muchas aristas, con muchos lados.
A lo largo de la presentación intentaré explicarles cómo viven el conocimiento de la condición, el momento del diagnóstico las mujeres, cómo a través de esta información hacen una construcción cognitiva, un esquema mental de qué es la enfermedad de von Willebrand, de qué va a implicar, de qué va a suponer. Hablaremos también de los síntomas, pero no desde el punto de vista hematológico, sino de aquellos que más impacto psicológico tienen para las pacientes. De alguna manera, atravesaremos también la idea de que una mujer con esta patología puede convertirse en la madre, es decir, en el espejo, en el modelo de la siguiente mujer con la enfermedad en la familia y, por tanto, la importancia del modelado o del mapa mental familiar que se maneja. Y por último, hablaremos de la calidad de vida, aunque Sonia anteriormente ya ha dado algunas pinceladas. En relación al momento del diagnóstico, el momento de conocer la condición, lo primero que hay que decir, como ya explicaba Sonia, es que hay un retraso en el caso de las mujeres. La edad media, según la literatura, la edad media de diagnóstico para los varones es en torno a los 17-18 años, mientras que la edad media en mujeres es en torno a los 26 años. Es decir, mucha diferencia y un retraso importante que, como entenderemos, implica muchos años sin tratamiento y sin apoyo disponible para las mujeres. Esto ocurre por diversos motivos y uno de los que más habitualmente se refiere en la literatura revisada para esta presentación es que al final el trastorno hemorrágico arquetípico, ¿no? El que aquellos que no se dedican día a día a las coagulopatías tienen en mente es el masculino, es la hemofilia, y esta percepción de la coagulopatía como varón hemofílico proyecta una sombra bastante alargada en la evaluación de las mujeres para equipos que no están especializados en la identificación del trastorno. Pero el retraso del diagnóstico no se produce solo por eso, sino también por el hecho de que son desconocedoras o tienen dificultad para identificar, por ejemplo, en las menstruaciones lo que sería un sangrado normal. Incluso cuando hay ya alguna mujer identificada en la familia, se puede tender a minimizar, a trivializar el sangrado menstrual. Y esto es lo que dificulta también el diagnóstico desde el punto de vista psicológico. Una vez la mujer ya es conocedora de su condición, el proceso para recibir la noticia, para asimilarla desde el punto de vista psicológico, es un proceso vivido de forma diferente en cada mujer. Pero en común tienen que, como cualquier diagnóstico de enfermedad crónica, implica un tránsito, un proceso psicológico similar al del duelo. Las pacientes tienen que abandonar la idea de ser sanas y integrar en su autoconcepto la idea de patología. Y eso es un proceso de duelo. Hay una fase inicial de negación, de no dar crédito, de no poder creer, una conmoción, un shock inicial. Normalmente va seguido de cierta rabia hacia el sistema, hacia la herencia genética, hacia sí misma, hacia el equipo de salud, una fase de tristeza, de pena por lo que perciben como una pérdida de salud y finalmente un proceso de aceptación de diagnóstico. Este proceso de duelo o de aceptación de la condición está modulado desde el punto de vista psicológico por dos cuestiones. Una es la historia personal, los síntomas que han vivido hasta el momento del diagnóstico, cómo los han manejado, el sufrimiento que ha ido asociado, la interferencia que ha creado en áreas importantes de sus vidas, y también, si hay antecedentes, es un duelo condicionado por el modelo familiar. Si hay antecedentes y son conocidos por el espejo de otras mujeres con la patología. Además, este afrontamiento emocional del diagnóstico, este proceso de duelo, va a determinar el manejo también comportamental del futuro, es decir, cómo se maneja, cómo se enfrenta al tratamiento. Y la realidad es que este proceso, esta creación inicial de esquema mental de soy una mujer con enfermedad de von Willebrand, va a determinar el manejo y el sufrimiento posterior, si lo hay, más que incluso el curso y la gravedad de la propia patología. En relación a los síntomas que más impacto psicológico generan para las mujeres, quiero hablar en primer lugar de la menarquia o de la primera menstruación y quiero enlazarlo también con la fase de la pubertad como con ejemplos de vivencias que implica el diagnóstico, que implica el trastorno en las mujeres. En primer lugar, hablar de la dificultad con la menarquia en términos generales. La menstruación, la primera menstruación y la menstruación en general está rodeada todavía a día de hoy de estigma y de tabú.
hablar de ello cuesta con el médico, cuesta con la familia. Y ese estigma y ese tabú no es específico de la enfermedad de von Willebrand, es una incomodidad social generalizada. Les pongo la imagen de un producto de higiene íntima, de un anuncio publicitario donde en 2025 sigue utilizando el color azul. Es decir, esa incomodidad, esa dificultad para abordar el tema de la primera menstruación, de lo que es normal, de lo que es esperable, dificulta todavía más si ese sangrado está dificultando todavía más si ese sangrado es abundante. Pero más allá de la menarquia, la pubertad en las mujeres von Willebrand va a implicar una serie de desafíos, como les decía al principio, y de retos. Uno de ellos es, si son conocedoras ya de la condición, el inicio del control de los cuidados, es decir, el prepúber cuando tiene antecedentes familiares y es la prepúber cuando tiene antecedentes familiares y es conocedora de la enfermedad, es un buen momento esta etapa antes de llegar, un poco antes de llegar a la adolescencia, para hablar sobre el diagnóstico, para hablar sobre el manejo, para hablar de lo que espera, de las expectativas creadas. De hecho, la literatura más centrada en otras coagulopatías, nos dice que la pubertad es el momento idóneo en un enfermo crónico para explicarle y para, de alguna manera, pasarles el testigo del cuidado de la enfermedad y del tratamiento. Porque es una etapa en la que las niñas están preparadas a nivel cognitivo para entender conceptos, pero todavía no tienen ese rechazo a hablar con la familia más propio del adolescente en los años siguientes. La pubertad es una etapa donde además empiezan a tomar conciencia de síntomas de enfermedad con la menarquia, al menos más que anteriormente, pero también es una etapa que posibilita empoderar a las mujeres, darles estrategias, conocimientos, búsqueda de información, grupos de apoyo, para de alguna manera empoderar o incrementar la sensación de control sobre el sangrado menstrual. Es una fase, como les digo, también de no solo conciencia de enfermedad, sino, si ya lo han iniciado, de desarrollar creencias sobre el tratamiento, si es doloroso, si es beneficioso, si interfiere demasiado, si crea barreras. Y esa construcción mental o cognitiva también del tratamiento va a condicionar, por ejemplo, la adherencia futura. Especial importancia o especial relevancia desde el punto de vista psicológico en la pubertad al tema de cómo la menarquia o las primeras menstruaciones van a interferir con la actividad diaria y en consecuencia pueden provocar que la paciente tenga que renunciar a actividades muchas veces vinculadas con los iguales. En una etapa donde el grupo de iguales, la pertenencia al grupo, es vital desde el punto de vista psicológico. Por tanto, si una menarquia mal manejada desde el punto de vista psicológico, o si los sangrados se vuelven abundantes, si no están bien acompañados y tratados e implican consecuencias renunciar a actividades gratificantes con iguales, va indudablemente a generar un rechazo de la adolescente hacia su trastorno. Y de nuevo, ese rechazo puede dificultar el manejo y el abordaje del tratamiento. Además de la menarquia, el síntoma por excelencia que se refiere en la literatura y en la consulta como que más interfiere en la calidad de vida de las pacientes es la menorragia, por el aislamiento que muchas veces implica, por el dolor, por la incomodidad asociada, también por la vergüenza corporal que en momentos determinados han experimentado a raíz de estos sangrados. Es, como les digo, el síntoma de mayor interferencia en la calidad de vida de las pacientes. Tenemos que tener en consideración que estos sangrados se producen una vez al mes, es decir, la interferencia es brutal si, por ejemplo, la comparamos con un paciente varón con hemofilia grave bien tratado en profilaxis, donde la media en los estudios se habla de sangrados de 4 a 5 sangrados articulares importantes. Es una interferencia realmente brutal la de la menorragia. Y a pesar de esto, a pesar de que así lo refiere la literatura y lo cuentan en las consultas, son bastante reacias a hablar, en parte por aquello que hablamos del tabú social, y de hecho los últimos estudios apuntan a que solo 3 o 4 de cada 10 consultan sobre esta cuestión. Tenemos algunos instrumentos desde la psicología para evaluar cómo de severo es el impacto de la menorragia en la calidad de vida de los pacientes. En concreto, hay un instrumento específico para evaluar la calidad de vida relacionada con la menstruación. Es un instrumento publicado en 2019, validado en población mexicana, que sin embargo no he visto
posteriormente muy utilizado en estudios posteriores. Yo diría que porque no ha tenido a lo mejor demasiado alcance, pero es un instrumento desde el punto de vista psicométrico muy bien diseñado, además de mucha aplicabilidad. Como pueden ver en la imagen, es un instrumento más bien corto y nos da una visión clara, una puntuación directa clara acerca de la repercusión que este síntoma concreto puede tener en la calidad de vida de las pacientes con enfermedad de von Willebrand. Además de este, contamos con otros muchos instrumentos para evaluar la severidad o el impacto de la menorragia, algunos de los cuales no me voy a detener porque quizás están como hematólogos más identificados. Hay pictogramas, ¿no?, para enseñar, para educar un poco en el sangrado normal, y en concreto dentro de los de calidad de vida asociada a la menorragia, aparte del de población mexicana que les presentaba en la diapo anterior, la escala que tradicionalmente más se ha utilizado es la escala AMS, que nombraba también Sonia en su presentación. Es una escala bastante sencilla y bastante aplicable, en tanto a que son solo 13 ítems, 13 preguntas, y pretende evaluar las características del síntoma, pero también la percepción del dolor de la dismenorrea asociada, los problemas del sangrado en la ropa, que es lo que lleva muchas veces a las pacientes a vivirlo desde el aislamiento y desde la vergüenza corporal, y la afectación o la interferencia que la menorragia va a tener en la vida laboral, académica, social y sexual de las pacientes. Más allá de la menorragia y de la menarquia, otro de los síntomas con mayor impacto psicológico es la vivencia de dolor durante las menstruaciones, la dismenorrea. Tenemos que recordar que al menos la psicología entiende el dolor como una experiencia subjetiva, no medible, y que por tanto está condicionada por las sensaciones nociceptivas, pero también por ese esquema que yo tengo de manejo de dolor y de qué puedo hacer por él. Más allá de la dismenorrea, y no solo como síntoma, sino como vivencia, importante en este punto también hablar del tema de la pareja. El tema de la pareja está muy condicionado y es referido por las pacientes como algo muy condicionado por la enfermedad. Desde el inicio, cuando inician una relación, cuándo divulgar, cuándo contar sobre la enfermedad, cuánto contar, no solo cuándo. La decisión, por ejemplo, también de la maternidad, ¿no? A veces tomas de decisiones condicionadas por el miedo a la transmisión, por las hemorragias posparto y, sobre todo, muy frecuente los sangrados durante y después de las relaciones sexuales, que de nuevo por un poco vergüenza y tabú no se exponen en consultas. Otra de las vivencias o de las fases que resultan un reto para las pacientes con von Willebrand es la menopausia. Entiendo que la menopausia lo supone para todas las mujeres por los cambios que supone la disforia desde el punto de vista psicológico, el malestar emocional que implica, pero además en la enfermedad con esa expectativa o con esa incertidumbre respecto al sangrado. Y por último, las hemorragias articulares, que aunque desde el punto de vista psicológico quizá no sea lo más relevante para las mujeres, en un estudio publicado en 2018, lo tienen en las referencias bibliográficas de esta presentación, es la número 12, se ponía de relieve cuando se comparaba, ¿no?, la calidad de vida de pacientes con Willebrand con hemofilia grave, que resultaban las hemorragias articulares igual de debilitantes y con la misma interferencia que en la hemofilia grave. Con respecto a la calidad de vida, para contextualizar un poco, tenemos que tener en cuenta que en realidad sobre la importancia de la promoción de la calidad de vida en pacientes con Willebrand se lleva hablando exactamente 30 años. Lo primero publicado al respecto fue en 1995 por la Asociación de Hemofilia de Canadá. Y aunque han pasado justo 30 años, las publicaciones sobre calidad de vida en pacientes con Willebrand y además mujeres son limitadas, no, súper limitadas. En esas pocas publicaciones disponibles hay una evidencia consistente de que la enfermedad provoca una interferencia mayor en mujeres que en hombres con la misma enfermedad. ¿Vale? El 40%, hasta el 40% en los estudios publicados hablan de una interferencia en el área social, de ocio, de disfrute. Casi la mitad, el 50%, hablan de una interferencia negativa de la enfermedad en el área académico-laboral. Para nosotros lo más importante, el 90-91% de las pacientes describen afectación de su estado de ánimo, fundamentalmente por la menorragia, anemia y fatiga y dismenorrea asociadas, en forma de, como decía Sonia en su presentación anterior, ansiedad, depresión,
sensación de aislamiento, de ahí siempre el deseo de grupo de este tipo de patología, culpa también por la transmisión, por el aprendizaje vicario, ese aprendizaje visual, observacional en la familia, vergüenza corporal. Y esta interferencia de la enfermedad en la calidad de vida de las mujeres con von Willebrand ocurre incluso aunque hayan antecedentes conocidos e incluso aunque estén en profilaxis. A diferencia, por ejemplo, de la hemofilia, ¿no? Donde esa calidad de vida está un poco más mediatizada o más protegida con un tratamiento profiláctico o con un antecedente conocido. En este caso, incluso esa variable no afecta y en la interferencia llega a los niveles que les acabo de mostrar. Para mí, la revisión de la literatura respecto a la calidad de vida en mujeres con von Willebrand, para mí la conclusión sería que se describen los mismos obstáculos y las mismas dificultades en 1990 que en 2020. De alguna manera el mensaje es que no se está atendiendo, ¿vale? Y esos obstáculos son fundamentalmente durante estos 30 últimos años la dificultad diagnóstica de la que hablábamos al principio, la interferencia en la calidad de vida fundamentalmente por el sangrado menstrual abundante, la salud mental, la ansiedad, depresión, aislamiento, vergüenza corporal y el hecho, de alguna manera, de seguir describiendo a las mujeres más como portadoras, culpa por transmisión y minimización o desconocimiento de lo que es un sangrado abundante. En cuanto a la evaluación de la calidad de vida, voy a detenerme un poquito más, ya lo nombraba anteriormente la compañera, pero una apreciación importante desde la psicología de la salud. Para evaluar la calidad de vida disponemos de instrumentos genéricos, es decir, aplicables a población general, y de instrumentos específicos, esto es, como su nombre indica, específicos, sensibles a una determinada patología. Los instrumentos genéricos y específicos tienen diferente utilidad porque muchas veces en investigación se confunden si son unos mejores que otros y la realidad es que dependen del objetivo de estudio. Cuando queremos estudiar si la calidad de vida de las mujeres con enfermedad de von Willebrand es mejor, peor o igual que mujeres de la misma edad sin la patología, sin el trastorno hemorrágico, necesitamos un genérico. Pero si lo que queremos es comprobar por el contrario, si una mujer con la patología, con el trastorno, recibe un cambio de tratamiento y eso ha mejorado su bienestar emocional o su calidad de vida, necesitaremos la sensibilidad, la especificidad de un cuestionario específico para la patología. En cuanto a instrumentos genéricos, creo que casi todos estamos familiarizados con el SF36, el SF12, que es la versión un poco más ligera para la consulta del SF36, el Eurocool. En cuanto a los específicos, ¿vale? Hemos de tener en cuenta que solamente disponemos de un cuestionario específico para evaluar la calidad de vida en enfermedad de von Willebrand. Ahí en la diapositiva pueden ver 3, pero en realidad es el mismo. Es el instrumento de calidad de vida para enfermedad de von Willebrand adaptado a 3 culturas, a 3 idiomas. La primera versión surgió en 2007 para población italiana. Posteriormente, 7 años más tarde, se validó para el francés, para la población francesa, y hace escasamente 9 días en la revista Hemophilia Journal, von Mackensen publicó la validación y adaptación transcultural a Alemania, a población alemana. Por tanto, contamos con un único instrumento para la evaluación de la calidad de vida con la sensibilidad y la especificidad que el trastorno necesita y tampoco la tenemos disponible en nuestro idioma. Está pendiente todavía ese estudio, esa validación al castellano, a población española. En relación a este instrumento, que se utiliza muchísimo en investigación, me gustaría decir algunas cuestiones. La primera es que la validez de constructo, esto es, en psicometría, el grado en el que recoge de forma válida y fiable toda la fenomenología del trastorno hemorrágico, la validez de constructo de este instrumento es altísima. Es decir, recoge a la perfección la vivencia psicológica de un paciente con enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, desde mi criterio, es un instrumento con una aplicabilidad complicada porque, como están viendo en la diapo, hablamos de 88 ítems a responder por el paciente. Y esto, la longitud de un instrumento, dificulta en gran medida la aplicabilidad del mismo. Con respecto a los dominios, ¿no? A lo que evalúa más concretamente el instrumento, en la imagen que acabo de colocar pueden ver los diferentes factores que recoge el instrumento. El primero de ellos es tratamiento. El factor tratamiento pretende cuantificar hasta qué punto
el paciente percibe dificultades en la forma de administración o en la aplicación del tratamiento. La variable o factor 2, traducido algo así como quejas o efectos secundarios, habla de las dificultades, los efectos no deseados que percibe el paciente del tratamiento que sigue. El factor salud física se refiere a síntomas concretos y la interferencia en la vida diaria, como son sangrados articulares, pero también la amenorragia que hablábamos anteriormente. El factor 4, feelings, sentimientos, se refieren no solo a cuantificar cuánto ocupa el trastorno y el tratamiento en la vida del paciente, sino más bien cuánto preocupa, es decir, hasta qué punto emocionalmente afecta la vivencia de la enfermedad. Visión se refiere al hecho, a la cuantificación o a la percepción del paciente de que la patología forma parte de su identidad, cuánto de su identidad está eclipsada por el hecho de ser enfermo o enferma de von Willebrand. Familia y otros son los siguientes dominios o factores y pretenden cuantificar de nuevo la interferencia de la enfermedad, el manejo, la interferencia y el manejo que la familia hace del trastorno y cómo se maneja también el paciente en la comunicación a otros o el manejo con otros. Deportes, placer, ocio, tiempo libre, trabajo o escuela son las variables que van a cuantificar la interferencia en estas áreas. Coping hace referencia a el afrontamiento, a las estrategias que tiene el paciente para manejarse con el síntoma, con el tratamiento, hasta qué punto se percibe capaz o con control sobre el trastorno hemorrágico, hasta qué punto es conocedor de las particularidades que implica su enfermedad. Hospital es un dominio, un factor que pretende cuantificar la dependencia de las pacientes a su centro de coagulopatías, mientras que otros médicos, otros facultativos, lo que pretende es evaluar hasta qué punto se sienten bien tratadas por otras especialidades, comprendidas, entendidas o sienten que la patología es conocida por otras especialidades. Futuro, ya terminando con el cuestionario, futuro permite cuantificar la anticipación ansiosa que las pacientes pueden sentir respecto a complicaciones en el futuro de su enfermedad. Y por último, relaciones, no hace referencia a las relaciones interpersonales en general, sino más bien a la percepción de interferencia negativa que tiene la paciente respecto a su relación de pareja. Como vemos, es un instrumento súper completo, pero todavía no disponible para nuestra población. A modo de conclusiones, en primer lugar, espero haber transmitido que el padecimiento de las mujeres con enfermedad de von Willebrand va más allá del síntoma físico, del síntoma hemorrágico. Las mujeres, en cuanto al diagnóstico, experimentan más obstáculo, fundamentalmente un retraso en el tiempo y, por tanto, una dificultad para acceder a apoyo y tratamiento. La elaboración cognitiva, ese mapa mental del que les hablaba al principio, la elaboración cognitiva y mental, emocional, que hacen del trastorno, que como les decía es dependiente de la vivencia de síntomas, pero también de la historia familiar si es conocida, es decisiva para atravesarlo con el mínimo sufrimiento posible, un modelo que sea adaptativo y ajustado a las circunstancias. Las mujeres con enfermedad de von Willebrand experimentan una interferencia mayor e innegable en la calidad de vida, especialmente en el área de la salud mental. Requiere especial atención desde la psicología de la salud por el sufrimiento o por el aislamiento que implican la menarquia y la menorragia. Y aunque la atención psicológica dirigida al afrontamiento adaptativo y a amortiguar todas estas experiencias y desafíos, así como la necesidad de promocionar la calidad de vida de los pacientes, es conocida desde hace más de 30 años, todavía sigue siendo a día de hoy bastante limitada. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, María, por esta estupenda charla de la que aprendemos todos los hematólogos y todo, bueno, todos los que nos hayamos conectado. Ahora sería el turno de preguntas, si os queréis conectar, exacto, Sonia y tú. Creo que nuestros oyentes no se han animado
hacer preguntas o yo no las veo, ¿vale? Les animo a que estamos todavía a tiempo de preguntarles a nuestras dos conferenciantes cualquier duda que tengáis. Yo voy a empezar a preguntarles algunas cosas a Sonia y a María. Por un lado, yo imagino que el tratamiento futuro, cuando sea más fácil, tengamos moléculas subcutáneas o un arsenal mayor, como está pasando en la hemofilia, pues nos ayudará mucho a lo mejor hacer unas mejores profilaxis, unos mejores tratamientos y nos mejorará la calidad de vida. Pero hasta que eso llegue, que a lo mejor tarda todavía un poquito en la enfermedad von Willebrand, ¿qué podemos hacer hoy, Sonia, a nivel de nuestras consultas del día a día? ¿Cuáles serían las medidas que a ti te parecen más importantes, sencillas de implementar y que quizá nos olvidemos para a corto plazo mejorar el tratamiento y la calidad de vida de nuestros pacientes? Pues hombre, yo creo que tenemos, independientemente de todas esas líneas futuras que seguro que traerán alegrías, pues yo creo que sí que tenemos ya, bueno, pues terapias que son válidas y que el paciente o la paciente te dice, pues es que me ha venido fenomenal, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las chicas adolescentes, que son las más afectadas como hablaba la compañera Ana, con el tema de la calidad de vida y de la sensación que tienen de ese malestar, sobre todo porque me refiero al sangrado menstrual abundante, pues efectivamente las armas, aparte de los antifibrinolíticos, los anticonceptivos suponen un arma también muy, muy válida. Yo tengo pacientes que dicen, jo, menos mal que he empezado el anticonceptivo porque es que con el antifibrinolítico solo me era insuficiente o bueno, no me encontraba muy segura con él porque muchas veces pues al final es demasiada volumen de sangrado y tal. Entonces yo creo que por un lado, independientemente de que efectivamente estar atentos a que no se nos pasen los casos, pero tenemos medidas sencillas como puedan ser en las mujeres el tema de antifibrinolíticos y anticonceptivos, valorar en aquellos casos, cada vez no lo ponen digamos más en bandeja, si lo tenemos muy complicado valorar los factores como pueda ser el factor von Willebrand, factor 8, en aquellos casos que sean más severos. En cuanto a las epistasis, pues lo mismo. Normalmente, a veces los antifibrinolíticos no es suficiente, la desmopresina pues es muy complicada, muchas veces además no hay abastecimiento y bueno, pues efectivamente tendremos que valorar cuando un sangrado es muy frecuente, muy recurrente y de mucha larga duración y que da anemia, pues efectivamente poner tratamientos con factor. Y siempre, pues eso, en todas nuestras consultas vigilar el hierro, vigilar la ferroterapia que sea adecuada. Es decir, que yo creo que si hacemos un seguimiento a lo largo de la vida y no dar el alta a la primera, porque a veces te das cuenta que van surgiendo aspectos, ¿no? que tienes que ir apoyándoles. Muy bien. Siempre hablamos de que, siempre hablamos, sobre todo en el caso de la mujer, que es ideal trabajar, pues en este caso con el ginecólogo, demás, pero yo tengo la sensación siempre de que yo a mi consulta hay pocas pacientes remitidas por ginecología. Y no sé, esa es la impresión que yo siempre he tenido, a no ser casos ya muy graves. Entonces, os quería preguntar a este respecto. Eh, ¿Tenéis la sensación de que interactuamos bien con ginecología? Y luego a María he visto que sí que hay cuestionarios específicos para valorar la calidad de vida en lo que es sangrado menstrual abundante. ¿Crees que se están utilizando, que los estamos utilizando adecuadamente por parte de los hematólogos o los ginecólogos? ¿O hacemos una valoración más bien global del tema y un poco empezamos a poner medicación y nos quedamos ahí? A ver, yo con respecto a lo primero que decías, ¿no? de la coordinación con ginecología, no tengo una experiencia clínica para contestar, pero sí en esa referencia que os ponía Yvonne Mackensen, que hace una publicación de hace apenas 9 días, en el instrumento, como se explicaba, hay una variable que es relación con otras especialidades, en concreto con la ginecología, y lo que cuentan los pacientes, al menos alemanes,
es que hay un desconocimiento, es que nunca lo remiten a hematología, es que el sangrado menstrual un poco se minimiza. Eso es, ¿no?, lo que cuenta al menos este estudio en población alemana. Es decir, que de alguna manera seguramente van de hematología a ginecología, pero de ginecología a hematología es poco probable por lo que cuentan en las pacientes en este estudio. Y luego, con respecto al uso de instrumentos, yo creo, Ana, que sí se utilizan adecuadamente. El problema, por eso criticaba un poco el instrumento del que disponemos, es la aplicabilidad. Si tú quieres en consulta rápidamente tener un feedback de hasta qué punto un tratamiento está afectando la vida diaria de una paciente o su salud mental, no tienes el tiempo para pasar un instrumento de 90 ítems. Es absurdo. Son instrumentos de muy buena, como decía, validez de contenido, o sea, muy bien construidos, pero de baja aplicabilidad. Entonces, por eso presentaba también la opción del cuestionario mexicano, porque no es tan robusto desde el punto de vista psicométrico, pero es un instrumento muy rapidito de complementar y sí os daría una visión bastante clara de hasta qué punto el sangrado, por ejemplo, menstrual, está afectando emocionalmente a la paciente. Muy bien. ¿Qué sensación tienes tú, Sonia, de nuestra feedback con otras especialidades? Pues tengo que decirte que efectivamente yo tengo la sensación de que me llega poco por esa vía y a veces tengo la sensación de que me llegan más desde primaria que desde ginecología. Sí que es verdad que a lo largo de este año, digamos bueno, con esto del tema de la mujer y demás, al final esto cala y sí que es verdad bueno, que estoy intentando hablar con los ginecólogos a ver si hacemos un protocolo. Sí que hay otros centros que lo tienen ya de coordinación, en el nuestro no. Es simplemente que el que esté ahí pues tenga bueno, pues, esa sensibilidad para enviárnoslo. Y bueno, sí que se echa un poco de menos en cuanto a lo que decíais de bueno, yo lo he empezado a aplicar ahora hace poco, cuidado, pero sí que es verdad que todos estos cuestionarios de calidad de vida un poco asociado al sangrado menstrual abundante y demás, que además una de las ginecólogas que firma el artículo es compañera de Guadalajara, es el cuestionario Samantha, son muy poquitos ítems y te ayuda un poco, te das cuenta cuando te responden, dicen, pues no me imaginaba yo. O sea, que realmente en muy poquito tiempo puedes hacerlo y está en español. Obviamente todavía no está validado y bueno, pero es algo como una herramienta que puedes asociar porque cada vez vamos más deprisa. Pero vamos que sí, en mi centro en concreto tenemos que trabajar en ello, sí. Yo quería decir, uy, no sé si se oye bien. Desde el grupo de enfermedad von Willebrand de la SED sí que nos hemos planteado la calidad de vida en estos pacientes y sí que conocíamos este cuestionario específico para la enfermedad von Willebrand y alguna vez lo hemos hablado. Entonces yo quería preguntarte, María, a grandes pinceladas, si nosotros queremos utilizar ese cuestionario en nuestra población, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer para validar un cuestionario de ese tipo a nuestro idioma? ¿Es una cosa fácil? ¿Es una cosa que requiere de un equipo de psicólogo, hematólogo o tal? No sé, a grandes rasgos. Vale, a grandes rasgos. No es un proceso tan sencillo como a priori parecería, ¿no? Porque desde fuera parecería que simplemente es coger el instrumento original, el italiano o la adaptación francesa o alemana, traducirlo al castellano y pasarlo a los pacientes. Pero esa fase es solamente la traducción lingüística. Luego hay que hacer también una adaptación cultural. Es cierto que somos bastante parecidos a, por ejemplo, los italianos, con lo que la adaptación probablemente sería mínima y en ítems muy concretos. Sería un proceso sencillo por la suerte de que está creado inicialmente en un país o una cultura similar a la nuestra. Aún así, habría que pasarlo a muchos pacientes y evaluar todos esos constructos, ¿no?, que os comentaba, uno a uno para demostrar que tienen la misma validez que el instrumento original. Pero desde luego es un trabajo, bueno, yo lo veo un trabajo chulísimo y un trabajo súper necesario porque no lo hay en castellano. Sí, sí, ya te digo que lo hemos comentado varias veces en el grupo. Lo que pasa que, ya digo, yo lo veo un trabajo para hacer con calma, para hacer con los profesionales adecuados y para hacerlo poquito a poco, quiero decir, pero sí que me parece bastante necesario.
Yo no sé si tenéis algún comentario más, Hay, Sonia o hay unas María. preguntas en el chat por si quieres, Es Ana. que yo no las veo. Si quieres te las A ver, leo. es- Sí, hay varias, hay varias. espera. Ay, ¿Las puedes perdón. ver? Ah, sí, ya las veo. Es que las tenía más Ya, abajo y no vale. las veía. Perdonar a todos los participantes. Bueno, la primera que veo es que quisiera preguntar si se puede realizar una profilaxis en general con personas en enfermedad von Willebrand, creo entender. Te la paso a ti, Sonia, Vale. para que le contestes. Sí, por supuesto que se puede realizar. De hecho, pues seguramente muchos hematólogos tendremos algún paciente con enfermedad de von Willebrand que esté en profilaxis, bien porque sea, pues los tipos graves son, como digamos, los primeros que probablemente ves esa necesidad, pero luego hay otros pacientes que en principio no son etiquetados de tipo 3 o a lo mejor a lo largo de su vida pues van a necesitar una profilaxis, bien porque a lo mejor pues tengan sangrados recurrentes pues a nivel digestivo, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, los tipo 2A y además necesitan, vamos a ver, unas dosis además altas, adecuadas para poder tener o poder intentar bajar el volumen de sangrado, aparte de intentar descartar otras patologías como las angiodisplasias que hablábamos ahí. Pero también yo he tenido alguna paciente que han sido los sangrados menstruales junto con los sangrados pues gingivales que no la dejaban ni comer y que hacen unas anemias ferropénicas muy importantes, lo que me ha llevado a iniciar una profilaxis en esa mujer, porque realmente es que cada vez que comía no podía y tenía tanta sobreinfección sobre esa gingivitis, tanto sangrado y además los sangrados menstruales eran tan importantes que terminaba muchas veces en urgencias, incluso alguna vez con transfusiones, con lo cual la situación va a ser muy diferente dependiendo del paciente, puede ser por atropatía, puede ser por sangrados recurrentes, graves, que sí, que si es necesario se inicia. Yo creo que es un papel que cada vez es, o sea, igual que en hemofilia poco a poco hemos ido cambiando a qué pacientes tenemos en profilaxis, en el Willebrand yo creo que también se está avanzando y a lo largo de los últimos años cada vez hay más charlas sobre ello de a qué pacientes debemos iniciar profilaxis. Quedan cosas por perfilar, pero sí. Bueno, yo también le quiero contestar a nuestra oyente que en los últimos años la profilaxis en enfermedad von Willebrand es para mí el avance más importante que ha existido para la enfermedad. Porque es verdad que antes un poco éramos tanto los médicos como a veces los pacientes éramos reticentes al uso de esa profilaxis en enfermedad von Willebrand porque no teníamos la costumbre, porque culturalmente no se había hecho demasiado, pero en los últimos años la profilaxis es cada vez más habitual por diferentes tipos de sangrado, desde el sangrado menstrual abundante, por hemartros, por sangrados recurrentes y sí, y es un arma que cada vez está demostrando más que es muy útil, que mejora la calidad de vida en los pacientes y cada vez se está haciendo más. Bueno, hay otra pregunta. Dice, mi pregunta es sobre los protocolos que existen. ¿Son unificados o cada centro tiene el suyo? Ya que como paciente no veo que se apliquen y cómo se podrían reforzar para que de verdad tengamos una atención adecuada. ¿O respondéis? ¿Hago yo un comentario o os dejo Hombre, libertad? yo creo que efectivamente se está trabajando mucho en ello. En los últimos años especialmente tenemos ahora guías, tenemos algoritmos diagnósticos que cada centro efectivamente intentamos aplicar en nuestro entorno, pero yo creo que también desde la sociedad, en este caso española de trombosis y hemostasia, y ahí Ana, puedes tú también hablar lógicamente, porque se está intentando hacer unas guías para que, bueno, pues que sean guías a nivel nacional para que mejoremos efectivamente este aspecto. También me parece muy buen comentario porque sí que desde el grupo de enfermedad von Willebrand también lo hemos sentido que faltan a lo mejor en España unos protocolos un poco más en conjunto y que se puedan aplicar. Entonces lo que hemos pensado es para subsanar eso, hacer unas guías de enfermedad von Willebrand actualizadas
que estamos en ello. Se empezó hace unos meses, ahora ya los participantes ya nos han mandado, nos están acabando de mandar cada uno su parte y hay que revisarlo todo, unificarlo y demás, pero yo creo que a lo largo de este año, si tenemos suerte, tendremos estas guías que lo que pretenden es eso, una actualización de la información y intentar que el manejo sea lo más unánime posible y fáciles de aplicar, y yo creo que el beneficio es, por supuesto, para nosotros, pero al final para nuestros pacientes con enfermedad von Willebrand. Así que sí, sí. En la parte de calidad de vida, que es la que tenemos aquí a María, es donde lo que he comentado, quizá donde haya más retraso, pero sí que es una inquietud también del grupo. Lo que pasa que me imagino que en esa parte pues iremos más lento y será un poquito más difícil de implementar. Sobre todo si no tenemos ayuda de otras especialidades como la psicología o demás, porque yo lo veo un poco más complicado, sí. Y creo que están escribiendo, a ver, es que no había bajado. No veo, vale, sí, no veo más preguntas. Yo creo que tenéis que hacer vosotras algún comentario. María, Sonia, ¿queréis comentar algo o lo damos un poco ya por acabado? Vale, nada, yo quería decir dos cosas en cuanto a organización, que mañana se va a subir la grabación para todo el que quiera volver a escucharla, porque es verdad que se dan muchos conceptos, se dicen muchas cosas y a veces volverla a ver es algo bastante importante, y que los documentos en sí, todo el documento de todas estas charlas con introducción, presentaciones y demás, estará en 2 semanas en la web. Solo quiero volver a dar las gracias, por supuesto, a la Real Fundación Victoria Eugenia, que nos une para poder hacer estas tertulias y un poco estos debates, ¿no? Y poner y unificar aquí un poco los pensamientos de cada uno. Por supuesto, a los patrocinadores, de nuevo, CSLB y Pharma, porque sin ellos no se podría hacer. Como no, a nuestras dos magníficas ponentes, que ha sido un gusto veros y estar de nuevo aquí con vosotros, y a los participantes, porque esto está pensado y hecho para vosotros y si no, no tendría tampoco ningún sentido. Muchas gracias a todos y espero encontraros en otra ocasión y felicitaros ahora ya las Navidades, porque ya no nos queda nada. Muchas gracias. Muchas gracias.